Buen día, nosotros somos el grupo número 1 de los días miércoles y en esta ocasión estaremos exponiendo acerca de la expresión génica y el ciclo celular. Mi nombre es Alexis Vanessa Martínez Duarte y mi número de carnet es 2020-02574. Y yo les hablaré un poco acerca del ciclo celular. Este es un ciclo biológico o vital de una célula, comprendido por un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento y división de la célula. Se compone por dos grandes etapas, interfase y fase M. Se le considera como la base para la reproducción de los organismos, siendo su función no solamente originar nuevas células, sino también asegurar que el proceso se realice en forma debida y con la regulación adecuada. Las fases del ciclo celular son las siguientes. Fase G1. La célula incrementa su tamaño, sintetiza ATP, ARN y proteínas, a excepción de las histonas. Ocurre gran actividad bioquímica como la transcripción y traducción genética. Esta es la fase que presenta mayor variación de tiempo. La siguiente fase es la fase G0, es un estado de reposo y ausencia de crecimiento debido a la incapacidad de realizarla o porque simplemente no la necesita. Durante este periodo la célula se encuentra metabólicamente activa, sin embargo, no realiza actividades de crecimiento o replicación del ADN ni división celular. La siguiente fase es la fase G2, es en donde la célula vuelve a aumentar su tamaño y se prepara para la fase M, en la cual se repartirá equitativamente el material genético, asimismo aumenta la síntesis de tubulina. Muy buenos días, doctora Raquel Cifuentes. Mi nombre es Julio Oliva y el día de hoy le vengo a hablar sobre la transcripción. Primero, empezaremos con la definición. La transcripción consiste en transformar la información genética que está contenida en el ADN en ARN y la podemos dividir en 4 fases. Como primera fase tenemos la iniciación. En esta, una molécula de ARN polimerasa se quiere unir a una secuencia de ADN. Y este ARN polimerasa busca una secuencia promotora o una secuencia TATA. Para poder unirse a esta cadena de ADN necesita ayuda de factores basales. Una vez se une a la cadena de ADN, se empieza a abrir, la empieza a abrir y empieza con el siguiente paso que sería la elongación, en donde el ARN se empieza a desplazar desde el extremo 5' al 3', en donde la cadena de ADN se desplaza del extremo 3' a 5'. Y entonces esta cadena de ARN empieza a generar bases complementarias a la cadena molde, con con la única diferencia, más bien dicho, de que en vez de timina tenemos uraxilo en la cadena de ARN. La cadena de ARN polimerasa se va a seguir desplazando por la cadena molde de ADN y va a seguir transcribiendo hasta que reciba la señal para finalizar. Y este proceso se le llama terminación. Una vez que la recibe, la cadena de ARN se suelta y nos queda una molécula llamada pre-ARN mensajero y la cadena de ADN se vuelve a cerrar. Ahora, con este pre-ARN mensajero, una vez que está en la célula, para evitar que la célula lo desintegre, en el extremo 5', la cadena se le une una 7-metil-guanosina de trifosfato y en su extremo 3' se le une una cola poliada. Y por último, esta ARN que tenemos ahora, tiene segmentos que se van a codificar que les llamamos exones y tiene otros segmentos que no los va a codificar y no les sirve para nada a la célula que se llaman intrones. Entonces, en esta última etapa llamada maduración, lo que se tiene es que el ARN empieza a generar bucles donde llega una ligasa y corta estos bucles que tienen a los intrones que no les sirven a la célula. Y de paso une a los exones para generar una cadena de ARN. Y a este proceso se le conoce como splicing, dejando una cadena de exones lista para crear la molécula que la célula necesite. Gracias. Mi nombre es Meli Michelle Vial López y les voy a hablar sobre lo que es la traducción. La traducción es un proceso secuente o consecuente a lo que es la transcripción, en el cual ya está formado la cadena de ARN mensajero. Esta se va a convertir en una proteína a través de la codificación de los aminoácidos. Los aminoácidos se van a formar por medio de la lectura de los codones. Esta va a constar prácticamente de 3 pasos, que es la iniciación, elongación y terminación. La iniciación consiste en cuando está la cadena de ARN mensajero, se le va a unir la subunidad menor del ribosoma, que va a ser 40S.
así como los factores de iniciación y la subunidad mayor del ribosoma que va a ser 60S, ambos en eucariotas. Luego de esto se le va a unir el ARN de transferencia con el aminoácido que va a codificar, que siempre va a ser al inicio metionina, con la secuencia de A u G, y el ARN mensajero va a tener su aminoácido que va a ser metionina y su anticodón que es UAC. Luego de esto se van a empezar a unir los demás aminoácidos. Aquí termina el proceso de iniciación y continúa el proceso de elongación. El proceso de elongación consiste prácticamente en cuando está en el sitio P, el sitio A y el sitio E de la subunidad mayor del ribosoma. En el sitio A se va a unir el próximo ARN transferencia con su aminoácido según el codón y su anticodón que contenga. Luego se van a romper los enlaces y por la aminoaciltransferasa se va a formar otro enlace que va a unir los aminoácidos. Une los aminoácidos de forma secuente mientras va leyendo la cadena de ARN mensajero y va a formar lo que es la cadena peptídica o la secuencia de aminoácidos. Luego va a llegar a un punto donde va a encontrar un stop que va a ser una parada que no va a codificar a ningún aminoácido, que puede ser UAA, UAG o UGA, en el cual ya no codifica ningún aminoácido y por lo tanto va a necesitar un factor de liberación que va a ser el ERF. Ese factor va a simular que hay un aminoácido y como simula que hay un aminoácido, entonces va a romper el enlace y por lo tanto, como no hay otro aminoácido que codificar, va a dejar ir o va a dejar libre la cadena de aminoácido o la cadena polipeptídica. Cuando se libera, entonces se libera todo el complejo que va a ser el ARN mensajero, la subunidad mayor con los 3 sitios, la subunidad menor, el polipéptido, el ARN de transferencia con el último aminoácido y el factor de liberación. Y así terminaría la traducción. Luego se plegaría la proteína para hacer una proteína funcional por la célula. Vamos a comenzar con la explicación del proceso de replicación de ADN. Mi nombre es Maricarmen Montenegro H. y mi número de carnet es el 20-233-52. La replicación del ADN es un proceso semiconservativo en el que ambas hebras de la hélice original de ADN sirven como molde para que se sintetice otra hebra complementaria, como se observa en la imagen. Vamos a explicar un poquito el proceso de la replicación. En el inicio, las proteínas ORS localizan las secuencias de replicación autónoma AT, que son el punto de origen de la replicación. Luego se procede a la desnaturalización del ADN, en la que las enzimas helicasas separan las hebras del ADN, rompiendo los enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos. Luego las topoisomerasas 1 y 2 son las enzimas que se encargan de que el ADN no se vuelva a enrollar sobre sí mismo. Y también participan las proteínas RPA, que brindan estabilidad a cada hebra y evitan que ésta se vuelva a unir. Luego continuamos con el proceso de elongación, que se da diferente en cada hebra. En la hebra líder o continua, las ADN polimerasas sintetizan en dirección 5-3, cumpliendo los principios de complementariedad y solo requieren un cebador o primer de ARN. Sin embargo, en la hebra discontinua o rezagada no se cumple ese principio de complementariedad, ya que esta hebra está en dirección 5-3, por lo que la ARN polimerasa añade primers o cebadores de ARN para que se pueda llevar a cabo el proceso de transcripción. Y surgen los fragmentos de Okazaki, que son pequeños fragmentos de ADN que se encuentran de manera discontinua. Más tarde en el proceso de replicación, los primers y cebadores se eliminan y las secuencias de ADN discontinuas se unen por medio de la ligasa. Y por último, la terminación, que es el desacoplamiento de riplosoma para completar la síntesis de la hebra rezagada. Participan los telómeros y la unión e histonas. Esto se observa mejor en este diagrama. Podemos observar aquí la topoisomerasa que se encarga de que las enzimas no vuelvan a su estado enrollado. Las proteínas RPA que estabilizan cada hebra, la helicasa que rompe los enlaces fosfodiéster y la cadena adelantada, como vemos. El proceso de replicación es continuo y de una manera muy sencilla. En cambio, en la cadena retrasada podemos observar la ADN primasa, que es la que coloca los cebadores o los primers de ARN. Los fragmentos de Okazaki, que son las secuencias de ADN que se unen por medio de la ADN ligasa y con la ayuda de la ADN polimerasa. Y así es como se lleva a cabo el proceso de la replicación del ADN. Gracias.
Hola, mi nombre es Elsa Inés García Garzaro y en esta ocasión voy a hablar sobre el ciclo celular. El ciclo celular es un conjunto de procesos ordenados en donde la célula crece y se divide en dos células hijas. Este ciclo comprende dos fases importantes, la interfase y la fase M. En la interfase se divide la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase G0. En la fase G1, la célula va creciendo y se lleva a cabo la síntesis de proteínas y de ARN. En la fase S se lleva a cabo la replicación del ADN, dando como resultado la duplicación del material genético. En la fase G2, la célula sigue aumentando su tamaño y continúa la síntesis de proteínas y de ARN. La fase G0 es una fase en donde la célula sigue con su funcionamiento normal, pero no se divide. Un ejemplo de estas son las células musculares y las neuronas. En la fase M, la célula se divide en dos células hijas. Este proceso se llama mitosis. En la mitosis ocurre la profase temprana, en donde la célula comienza a deshacer algunas estructuras y a construir otras, y así prepara el escenario para la división de los cromosomas. En la profase tardía, también llamada prometafase, el uso mitótico comienza a capturar y organizar los cromosomas. En la metafase, el uso ya ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan unas de las otras y son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. En la telofase, la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales mientras ocurre la citocinesis. La citocinesis es la división del citoplasma para formar dos nuevas células. Cuando la citocinesis acaba, se termina de la mitosis y se obtiene como resultado dos células hijas. Espero que hayan entendido. Gracias.